Con la información y nos vamos hasta el hall de la Casa Grande del Pueblo. En este momento habla el ministro de Economía, Óscar Ortiz. Escuchamos. Es el ministro de Economía, Óscar Ortiz, que en minutos nada más brindará una conferencia de prensa a propósito de las solicitudes que se han generado hace varios días atrás a propósito de los créditos, el diferimiento y todo aquello que se ha señalado precisamente. Y se está precisamente esperando esta palabra del ministro de Economía a propósito también de algunas solicitudes que se han hecho para el pago de los bonos y la aprobación de créditos. En segundos nada más, el ministro de Economía brindará un informe de los avances que se tiene aquello y las solicitudes que se han realizado en la Asamblea Legislativa. Enseguida vamos a escuchar las palabras del ministro de Economía. Que días atrás se ha generado precisamente un contubernio entre la Asamblea y el Ministerio de Economía a propósito de los créditos y las solicitudes y aprobaciones que se han realizado. Entre ellas se ha indicado precisamente de la solicitud principal que se ha hecho para la aprobación de estos créditos importantes que se ha generado. Escuchamos en este momento las palabras del ministro de Economía a propósito de estas solicitudes. Con la Federación de Municipios a nivel nacional y hemos analizado la situación difícil que están atravesando debido a la disminución de ingresos por la disminución de la actividad económica. Por eso hemos compartido con la Federación de Municipios que el Gobierno Nacional, liderado por la presidenta Yanine Áñez, está presentando un proyecto ante la Corporación Andina de Fomentos por 1.400 millones de bolivianos, los cuales serán utilizados para apoyar a la gestión de municipios y gobernaciones, todo lo que es el nivel subnacional, a fin de que puedan paliar esa disminución de ingresos y puedan poder afrontar los gastos más importantes que tienen de aquí hasta fin de año. También hemos compartido con los municipios una nueva ley que ha presentado la presidenta Yanine Áñez a la Asamblea Legislativa justamente esta semana, por la cual se autorizaría a todos los niveles del Estado, a las entidades públicas, las modificaciones presupuestarias necesarias, incluso registro de ingresos adicionales, a fin de que recursos que hoy están en partidas presupuestarias que no se pueden utilizar puedan ser transferidos a otras partidas presupuestarias y así se pueda dinamizar la gestión pública en todos los niveles, especialmente el municipal y el departamental. Al mismo tiempo, hemos compartido con los municipios estas dos leyes que tenemos desde hace 4 meses en la Asamblea Legislativa. La ley de alivio tributario, que por una parte apoyaría a los contribuyentes que tienen en este momento algún conflicto con el fisco, pero que también permitiría generar ingresos que serían coparticipables y que beneficiarían a los niveles del Estado, especialmente en este caso a los municipios con su coparticipación. Nadie entiende por qué no se aprueba esta ley que beneficia a los contribuyentes y que obviamente generaría ingresos para el Estado en sus 3 niveles que tanto se necesitan. Y también esta otra ley que está desde mayo en la Asamblea Legislativa, por la cual se autoriza de manera excepcional por este año, hasta el 31 de diciembre de 2020, a que las entidades subnacionales, incluidas las universidades públicas, puedan utilizar recursos del IDH en gasto corriente. Sabemos que muchos gobiernos subnacionales están teniendo dificultades para pagar sueldos, incluso en áreas muy necesarias. De esta forma se podría paliar esta necesidad y al mismo tiempo se autoriza a diferir el pago de cuotas al FNDR. En el caso del Ministerio de Economía hemos emitido una resolución difiriendo hasta el 9 de octubre los débitos que se debían realizar por parte de entidades como el FNDR a los gobiernos subnacionales. Esperamos que en este lapso la Asamblea Legislativa pueda aprobar esta ley que permita el diferimiento y así también apoyar la gestión municipal. Estas son formas con las cuales estamos buscando soluciones para que se pueda apoyar la gestión municipal, la gestión de los gobiernos departamentales y así se garanticen tanto los servicios públicos que ellos brindan como la continuidad de sus operaciones. Una consulta, por favor.
Se ha enviado de parte del Ejecutivo observaciones a la ley del bono contra el hambre aprobado por la Asamblea. Estas han sido calificadas de infundadas y se está devolviendo el proyecto. Ahora corresponde que el Ejecutivo lo promulgue. ¿Lo va a hacer o van a esperar que lo haga la Presidenta del Senado? No conozco lo que están devolviendo, pero nosotros tenemos unas observaciones muy claras. El proyecto de ley que ha propuesto la Asamblea Legislativa utiliza créditos que ya tienen un objeto predeterminado y que no nos van a permitir pagar este bono. Nosotros le hemos dicho que hay un crédito de la Corporación de Líneas de Fomento por 350 millones de dólares que está en la Cámara de Diputados y que si lo aprueban inmediatamente podríamos pagar el bono. Entonces vemos que siguen haciendo política, siguen parando el ingreso de recursos al país. Ayer lo decía, la Asamblea Legislativa, en medio de tanta crisis que tenemos, por un lado nos ha inviabilizado el desembolso de recursos internacionales por 1.500 millones de dólares o 10.000 millones de bolivianos y por otro lado también ha obstaculizado la emisión de bonos en el exterior por otros 10.000 millones. Son más de 20.000 millones de bolivianos que la Asamblea Legislativa ha obstaculizado que puedan ingresar al país y así podamos enfrentar esta pandemia con todas las consecuencias e impactos negativos que ha traído sobre nuestra economía. Ministro, muy buenas tardes. Dos consultas, si me permite, en términos de los créditos. ¿A cuánto asciende en porcentaje del Producto Interno Bruto todos estos créditos que se están intentando financiar o a cuánto llegarían en caso de que se lo podrían concretar? Tomando en cuenta de que ya desde el Movimiento Socialismo señalaron que a la aprobación de todos estos créditos podría llegar al 35% del Producto Interno Bruto, lo que dificultaría más adelante acceder a créditos. Eso en primer lugar. Y segundo, la ministra de Salud ya anunció el seguro de salud para los médicos. ¿De dónde se va a financiar? ¿Cuáles son los recursos destinados? ¿De dónde va a salir para este fin? Por favor, muchísimas gracias. Gracias. Los créditos son 1.500 millones de dólares y el Producto Interno Bruto son 40.000 millones de dólares. Los créditos los necesitamos ahora, no los necesitamos para después que pase la pandemia. Todos los países del mundo han gestionado créditos para enfrentar un déficit absolutamente excepcional y extraordinario. Lo que está haciendo el señor Luis Arce con su bancada es criminal, es quitarle los recursos a los bolivianos. Más de 20.000 millones de bolivianos que están impidiendo con el bloqueo legislativo en la Asamblea del MAS que ingresen a nuestro país en la situación de mayor crisis y emergencia que hemos tenido en las últimas décadas. Por lo tanto, eso simplemente son argumentos de quienes dejaron al país con un déficit de 20.000 millones de bolivianos por año durante los últimos 6 años y hoy día le bloquean el ingreso que los bolivianos necesitan.